Hola jóvenes, buenos días. En esta ocasión vamos a resolver ecuaciones en las cuales está involucrado el cálculo de un logaritmo o de una función exponencial. Para esto vamos a auxiliarnos de las leyes de cancelación. Bien jóvenes, vamos con nuestro primer ejemplo. Los ejercicios corresponden a la página 297, instrucción 1 a 24. Debemos de calcular la solución y expresarla a cuatro decimales. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser el ejercicio número 3. Ok, ejercicio número 3. Tenemos que resolver la ecuación 2 a la 1 menos x igual a 3. Bien, observen que para poder liberar la variable debemos deshacernos de este 2. Entonces, para poder quitar esta base 2, lo que vamos a hacer es aplicar un logaritmo de base 2. Y ese logaritmo de base 2 lo debemos aplicar en el primer miembro y en el segundo miembro. Bien, entonces vamos a proceder. Solución. Aplicamos el logaritmo de base 2 de 2 a la 1 menos x igual a logaritmo de base 2 de 3. ¿De acuerdo? De tal forma que este logaritmo de base 2 con esta base 2 se van a cancelar y lo único que queda va a ser 1 negativo x igual a logaritmo base 2 de 3. Ahora, observen que la variable está negativa, debemos expresarla en positivo. Significa que esto lo vamos a pasar del otro lado y logaritmo de base 2 de 3 lo vamos a regresar al primer miembro. Los vamos a intercambiar de lugar. Bien, así que nos queda 1 y como esto está positivo va a pasar negativo. 1 negativo logaritmo base 2 de 3 igual a x positiva. Bien, ya casi está resuelto. Ya lo único que nos faltaría sería calcular este logaritmo de base 2. Para esto vamos a hacer un cambio de base. Así que escribimos x igual a 1 menos logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque esto de aquí obedece a este cambio de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes en su calculadora realizan las operaciones, vamos a tener que x va a ser igual a menos 0.58496. Bien, contamos cuatro lugares. Uno, 2. Vamos a contar cuatro lugares. Esto es uno, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer el corte justo entre el 9 y el 6. Significa que nuestro resultado expresado a cuatro decimales lo vamos a dejar como negativo 0.5850. Bien, con eso tendríamos resuelto el ejercicio número 3. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a resolver el problema número 4. Bien, la instrucción es la misma, debemos de calcular el valor de x. Significa que para poder liberar la variable debemos deshacernos de esta base. Como es una base 3, vamos a aplicar un logaritmo de base 3 y logaritmo de base 3 para poder así cancelar las bases y liberar la variable. Bien, vamos a proceder. Solución. Nos queda el lado izquierdo, logaritmo de base 3 de 3 a la 2x negativo 1 igual a logaritmo de base 3 de 5. Bien, ¿qué significa? Que este logaritmo de base 3 con esta base 3 se van a cancelar y lo único que nos queda sería 2x menos 1 igual a logaritmo de base 3 de 5. Bien, ahora jóvenes,
este 1 negativo va a pasar de este lado positivo, de tal forma que nos queda 2x igual a logaritmo de base 3 de 5 más 1. Aquí no hay que perder de vista de que esto es una sola estructura y esto es otra cosa aparte. No vayan a pensar que vamos a sumar 5 más 1, nos da 6 y eso le calculamos el logaritmo. Eso sería un error. Esto de aquí lo vamos a calcular aparte y luego lo que resulte de esto le vamos a sumar una unidad. Si gustan, podemos colocar aquí unos paréntesis para no perder de vista ese cálculo. Bien, ahora, para poder terminar de liberar la variable, debemos quitar este 2 que está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. Si lo pasamos al otro lado dividiendo, es lo mismo que escribir un medio. Bien, así que expresamos x igual a un medio que va a multiplicar a logaritmo de base 3 de 5 más 1. Bien, y colocamos otra vez aquí nuestros paréntesis para no perder de vista ese cálculo. Bien, ya casi terminamos. Lo único que tenemos que hacer es realizar aquí un cambio de base para poder calcular. Así que esto va a ser igual a un medio que multiplica a logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 3 más 1, y todo esto lo colocamos dentro de un corchete. Bien, si ustedes en su calculadora realizan este cálculo, vamos a obtener un resultado de 1.2324 y al final un 8. Obviamente más dígitos, pero como solo queremos 4 decimales, vamos a contar los lugares. 1, 2, 3, 4. Aquí es donde vamos a realizar el corte. Bien, significa que nuestro resultado va a quedar de la forma 1.2325. Bien, jóvenes, con eso tendríamos resuelto el problema número 4. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejemplo. Ejemplo o ejercicio número 14. Bien, ahora tenemos la siguiente estructura. Tenemos e a la 3 menos 5x igual a 16. Igual queremos liberar la variable, significa que debemos deshacernos de exponencial. Para eso vamos a aplicar logaritmo natural y logaritmo natural. Recuerden, es ln, no es in, como muchos me siguen colocando en los cálculos. O peor aún, ponen una I mayúscula seguida de una N. Eso no es correcto. Es ln, logaritmo natural. Bien, así que vamos a proceder. Solución. Aplicamos logaritmo natural de e a la 3 menos 5x igual a logaritmo natural de 16. Recuerden que lo que aplicamos de un lado lo aplicamos del otro lado. Ahora, con esto garantizamos que el logaritmo natural y exponencial se van a cancelar, de tal forma que liberamos y nos queda 3 negativo 5x igual a logaritmo natural de 16. El mismo caso que en un ejemplo anterior, como la variable está negativa, debemos dejarla positiva, así que estos dos elementos los vamos a cambiar de lugar, de tal forma que nos queda 3 negativo logaritmo natural de 16 igual a 5x. Bien, casi terminamos. Debemos de quitar este 5 de la variable
Para esto, este 5 que está multiplicando va a pasar de este lado dividiendo. Bien. Y escribimos x igual a 3 negativo logaritmo natural de 16, todo dividido por 5. Bien. Realizamos esta operación en la calculadora y nos queda 0.0454 y seguido un 8. Bien, hacemos nuestro corte a 4 decimales, lo cual significa que nuestro resultado lo vamos a escribir como x igual a 0.0455. Bien, un ejemplo más. Vamos a resolver ahora el problema número 11. Tenemos la expresión 8 a la 0,4x igual a 5. Como nuevamente queremos liberar la variable, debemos deshacernos de ese 8. Para esto vamos a aplicar un logaritmo de base 8 y lo que hacemos de un lado lo aplicamos del otro lado. Bien. Así que procedemos. Solución. Esto nos queda logaritmo de base 8 de 8 a la 0,4x igual a logaritmo de base 8 de 5. Bien. Significa que este logaritmo de base 8 con esta base 8 se cancelan y lo único que nos queda es 0,4x igual a logaritmo de base 8 de 5. Bien, jóvenes, este 0,4 está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo, así que esto es x igual a logaritmo de base 8 de 5 sobre 0,4. Bien, vamos a realizar nuestro cambio de variable. Esto sería logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 8. Y para no escribir todo sobre 0,4, es exactamente lo mismo que multiplicar por 1 sobre 0,4. Pues mejor vamos a expresarlo de esa forma. Así que indicamos paréntesis, 1 entre 0,4. Bien, así que el resultado lo realizan en su calculadora. Debe de quedar 1.9349 seguido de un 4. Hacemos aquí nuestro corte y al no verse afectado la cuarta cifra decimal, vamos a dejar nuestro resultado de la forma 1.9349. Bien. Ahora, como observaciones, en los ejercicios que ustedes van a resolver, aparece, por ejemplo, el número 19. Vamos a escribirlo. Problema 19. Ustedes tienen 2 a la 3x más 1 igual a 3 a la x menos 2. Para resolver ese tipo de problemas dirían, bueno, pues voy a liberar aquí la variable y me estorba un 2, pues voy a aplicar un logaritmo de base 2. Lo que hacen de un lado lo hacen del otro lado. Pero resulta que este logaritmo de base 2 con esta base no se van a cancelar. Ahora, si vemos el lado derecho, para liberar la variable me estorba una base 3. Significa que aplicarían un logaritmo de base 3. Lo que hacen de un lado lo hacen del otro lado. Pero este logaritmo de base 3 con esta base 2 tampoco se va a cancelar. ¿Por qué no se cancelan? Porque tenemos bases diferentes.
En este tipo de problemas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a aplicar una base común que sería la base 10. Esto es simplemente logaritmo, ¿sí? Entonces, procediendo de esa forma, solución, tendrían logaritmo de base 10 de 2 a la 3x más 1 igual a logaritmo de base 10 de 3 a la x menos 2. Observen que aquí no se va a cancelar nada, pero lo que sí pueden hacer es que este valor de aquí ustedes lo pueden bajar. Recuerden la propiedad número 3 o 4, no recuerdo el número, pero es donde la potencia puede bajar y multiplicar. Lo mismo de este lado, este x menos 2 puede bajar y multiplicar. Bien, entonces si aplican esa propiedad, les quedaría 3x más 1 que multiplica a logaritmo de 2 igual a x menos 2 que multiplica a logaritmo de 3. Si desarrollan un poco, si distribuyen este producto 3x por esto de aquí, les queda 3x que multiplica a logaritmo de 2 más el 1 por logaritmo de 2, queda simplemente logaritmo de 2 igual a, y del otro lado lo mismo, x por logaritmo de 3, pues queda expresado x por logaritmo de 3. Luego este 2 negativo por esto nos queda menos 2 logaritmo de 3. Bien, podríamos quitar este 3 y podríamos quitar este 2, de tal forma que esto queda x por logaritmo de 2 a la 3, ¿sí? Ya que aquí multiplica, entonces lo podemos regresar como exponente, más logaritmo de 2 igual a x por logaritmo de 3 menos igual aquí, este 2 lo podemos regresar aquí, menos logaritmo de 3 al cuadrado. Si simplificamos un poco, esto queda x logaritmo y 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, más logaritmo de 2 igual a x logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 al cuadrado, que va a ser 9. Bien, jóvenes, ahora lo que restaría por hacer sería juntar las x en el primer miembro y todo lo que no sea x pasarlo al segundo miembro, y con eso ya tendrían resuelta la ecuación. Esto ya se les queda a ustedes para resolver. Ya es cuestión de que apliquen mera álgebra. Significa que esta x y esta x deben de estar en el primer miembro, y este logaritmo de 2 lo deben de pasar de este lado para que esté con esta operación de aquí. Despejan x y con eso expresan el resultado a 4 decimales. Bien, ya créanme, ya es una tarea fácil, ya les dejé casi medio problema resuelto. Ahora vamos a checar otro ejemplo. Vamos a revisar el problema número 20. Problema 20 es la misma situación, tienen 7 a la x medios igual a 5 a la 1 negativo x. Observen que al tener bases diferentes no voy a poder cancelar aplicando el logaritmo de 7 o aplicando el logaritmo de base 5. Lo que hay que hacer es aplicar una base común. Bien, solución. Si aplicamos la base común, que ya quedamos que es base 10, esto es logaritmo de base 10 de 7 a la x medios igual a logaritmo de base 10 de 5 a la 1 negativo x. Bien,
Igual que en el problema anterior, esta variable yo la puedo bajar y todo este argumento también lo puedo bajar, de tal forma que quedaría x que multiplica al logaritmo de 7 a la 1 medio igual a 1 negativo x por logaritmo de base 10 de 5. Bien, si simplifico un poco este lado, nos queda x por logaritmo de la raíz de 7. Y si de este lado desarrollamos, quedaría el 1 por este logaritmo, pues va a ser simplemente logaritmo de 10 de 5. Y ahora este menos x por esto, bien, pues nos queda menos x por logaritmo de 5. Y la misma indicación que en el ejercicio anterior, hay que juntar las x. Bien, pues esto es x por logaritmo raíz de 7. Si aquí está negativa, de este lado va a pasar positiva. Más x logaritmo de 5 igual a logaritmo de 5. Bien, pues ya jóvenes, también se les queda de tarea esta parte. Esto de aquí y esto de aquí hay que factorizarlo, despejan la variable y con eso obtienen el resultado. ¿De acuerdo? Ya está muy fácil. No olviden aquí que cuando ustedes despejen les va a quedar logaritmo de algo más logaritmo de algo, y al estar sumando lo van a poder expresar como un producto. Bien, lo mismo aquí arriba. Cuando ustedes juntan los logaritmos les va a quedar x y logaritmo de algo menos logaritmo de algo. Cuando ustedes dejen un solo logaritmo les va a quedar x por el logaritmo de un cociente. ¿Por qué de un cociente? Porque recuerden que la resta se convierte en una división. Recalco esto, ya se les queda a ustedes de tarea. Está muy fácil. Y bien, jóvenes, hasta aquí lo dejamos.